Muy buenos días a todos, mi nombre es Luciano Portas. En este video vamos a hablar sobre las hernias de disco, ¿sí? He sido convocado por la Escuela Shanti, más precisamente por nuestra directora Patricia Pud, para poder hablar sobre este tema y poder enriquecerlos a todos de conocimiento desde la perspectiva kinésica. Yo soy estudiante avanzado de la carrera de Kinesiología, soy profesor de Hatha Yoga del nivel inicial. También tengo cursos relacionados con lesiones traumáticas, discapacidades, así que voy a tratar de transmitirles todos estos conocimientos y que este video sea enriquecedor para todos. En la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es iniciar con una descripción anatómica de la estructura normal de la columna vertebral, y esto se hace siempre que se va a hablar de una patología, ¿sí? Recordar cómo es lo normal para después entender mejor lo que es anormal. En la siguiente imagen vamos a observar una columna y nos vamos a hacer la siguiente interrogación. ¿Qué es la columna vertebral? Como podemos observar en la imagen hacia la derecha tenemos la columna en tres planos. En la parte más hacia la izquierda, si se quiere, del gráfico tenemos una columna que nos está mirando de frente, ¿sí? La estamos viendo en su plano anterior. En el centro tenemos una columna que nos está mirando en su plano posterior. ¿Cómo me doy cuenta que es el lado anterior y otro el lado posterior? Fácilmente viendo que en el lado anterior tenemos los cuerpos vertebrales, ¿sí? Siempre que estén los cuerpos vertebrales vamos a darnos cuenta dónde es anterior y dónde es posterior. En el lado posterior también tenemos una característica que son las apófisis espinosas, que están bien sobresalientes, y cuando nosotros nos tocamos la espalda podemos sentir esta saliencia, ¿sí? En el lado más hacia la derecha tenemos una columna vertebral que está en un plano sagital. Estamos viendo esta columna de lateral, digamos. Esta presenta curvaturas y, como podemos observar, los cuerpos vertebrales se encuentran en un lado y las apófisis espinosas salientes se encuentran hacia otro. Entonces, siempre que veamos una columna con los cuerpos hacia un lado, estamos hablando del lado anterior. Y cuando estamos viendo las apófisis espinosas, nos referimos al lado posterior de la columna. Bueno, viendo este dibujo nos damos cuenta que la columna vertebral está formada por muchas partes, ¿sí? Son muchas vértebras apiladas una encima de la otra. Entonces, conceptualmente vamos a decir que la columna vertebral es un pilar óseo formado por la superposición de vértebras, ¿sí? Otra pregunta que tenemos que hacernos siempre es cuáles son sus regiones. Presenta diferentes regiones con diferentes características. Tenemos la región cervical, que está formada por 7 vértebras cervicales, se caracterizan por ser de estructura más pequeña. Tenemos la región dorsal, formada por 12 vértebras dorsales o torácicas, las cuales ya empiezan a tener una estructura cada vez un poco más grande y se caracteriza principalmente porque le dan un sitio de articulación o de fijación a las costillas de la caja torácica, ¿sí? Es toda la región verde que podemos observar. Después tenemos también la región lumbar, que está formada por 5 vértebras lumbares que presentan los cuerpos vertebrales más grandes. Ya que todo lo que tiene que sostener para arriba es mucho más, necesita mayor base también para soportar el peso. Y luego tenemos, por ejemplo, esta estructura que es piramidal con una base hacia superior y un vértice hacia inferior, que se llama sacro, ¿sí? Y está formado por 5 vértebras sacras fusionadas. Abajo de este tenemos la región coxigia, que está formada también por una estructura piramidal pero mucho más pequeña, que está formada por 3 o 4 vértebras coxigias fusionadas. Cada una de estas regiones va a presentar diferentes características y tiene también diferentes curvaturas. Entre las curvaturas que podemos observar tenemos la curvatura cervical, la dorsal, la curva lumbar y la curva sacrocoxigia. Vamos a referirnos a estas curvas como cifosis y lordosis, pero ¿cómo me doy cuenta yo qué es una lordosis y qué es una cifosis?
Como podemos observar, las curvas presentan un lado del hueco de la curva y un lado de la pancita de la curva, si se quiere decir vulgarmente. En el caso de el hueco de la curva se llama concavidad y en el caso de la pancita se le dice convexidad. Siempre que la convexidad dé hacia anterior, le vamos a llamar lordosis. Entonces tenemos una lordosis cervical y una lordosis lumbar. En el caso de que la, digamos, concavidad dé hacia anterior y la convexidad hacia posterior, se llaman cifosis. Entonces tenemos una cifosis torácica y otra sacrolumbar. ¿Qué función ejerce la columna vertebral en el ser humano? Bueno, nos proporciona un sostén estático y dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar en posición de pie, en posición o en diferentes posiciones y puedo mantenerme estático con la columna erguida, ¿sí? Y también puedo mantener esta postura erguida durante el movimiento, mientras camino, mientras me muevo, mientras hago deporte. Y también puedo mantener el centro de gravedad estable, ¿sí? Siempre y cuando no se estén rompiendo las normas de biomecánica dinámica, ¿sí? Cuando se produce un desplazamiento demasiado grande del centro de gravedad por fuera de la base de sustentación, vamos a perder el equilibrio y nos caemos. Pero, por ejemplo, en este caso la columna está recta, digamos, nunca está 100% recta porque presenta unas curvas que son fisiológicas, pero está erguida y el centro de gravedad cae derecho desde la base del hueso occipital, pasa por los cuerpos vertebrales cervicales, saltea la región torácica, pasa por los cuerpos lumbares, sobre todo por lumbar 2, lumbar 3, y recae hacia la pelvis, hacia el medio, digamos, de la base de sustentación, que serían los pies, que en esta imagen no se ve. Bueno, esto es muy importante entender de la columna, ¿sí? Y también nos proporciona protección de la médula espinal. Nosotros en esta imagen podemos observar que tenemos un cerebro, un encéfalo que se encuentra alojado en la cavidad craneana. Si ustedes me siguen con el cursor del mouse, vamos a orientarnos mejor. Este lugar a donde estoy señalando con el cursor del mouse es el tronco encefálico, que se encuentra todavía dentro de la cavidad craneana. Cuando se sobrepasa el foramen magno del hueso occipital, la médula se continúa y empieza a llamarse médula espinal, ¿sí? Hacia arriba es tronco encefálico y hacia abajo es médula espinal. La médula espinal se encuentra alojada en el conducto espinal, que está formado por la superposición de orificios medulares de cada una de las vértebras. Cada una de las vértebras presenta uno y cuando se superponen van a formar un conducto. Este conducto es largo, pero la médula espinal llega solamente hasta L1, L2 y ahí termina en una formación cónica llamada cono medular. A partir de ahí los nervios van a tener que extenderse y proyectarse respectivamente a sus orificios correspondientes para salir de la médula espinal y forman una estructura llamada cola de caballo. Por ejemplo, los nervios que van a emerger de esta zona, como podemos ver, terminan formando nervios más grandes. En este caso es el nervio ciático, que está pasando por la escotadura ciática mayor, ¿sí? En la siguiente imagen lo que vamos a hacer es explicar aquellas partes de una vértebra tipo, ¿sí? Hay diferentes particularidades en diferentes vértebras según el segmento en la columna vertebral, pero ahora vamos a hablar de las características que van a presentar todas las vértebras. Para eso primero vamos a empezar señalando hacia qué lado se encuentra cada estructura. Vamos a señalar dónde se encuentra la parte anterior, dónde se encuentra la parte posterior, la izquierda y la derecha, y esto es una vista superior. También vamos a poner otra imagen que es una representación geométrica de una vértebra en un plano tridimensional. Lo primero que vamos a señalar en este gráfico es el cuerpo vertebral, que se encuentra hacia la región anterior. También
Tenemos unas saliencias hacia atrás, tenemos dos saliencias laterales y una saliencia posterior. Las que son laterales se llaman apófisis transversas y las que se encuentran hacia posterior se llaman apófisis espinosa. Cada vértebra presenta una espinosa y dos apófisis transversas, ¿sí? También vamos a observar, desde este plano se pueden observar las carillas articulares. Si vemos la imagen tridimensional podemos observar que las carillas articulares formarían parte de esta estructura de color azul, de este pilar, y estas se van a articular también con las carillas articulares de la vértebra que se encuentre por arriba, y en el caso de la parte inferior se va a articular con la vértebra que se encuentre por debajo. También podemos observar que detrás del cuerpo se encuentra el canal medular. En realidad es un orificio medular que cuando se superpone una vértebra arriba de la otra van a terminar formando el canal medular. Entre lo que serían las apófisis espinosas y las apófisis transversas hay un segmento óseo el cual se llama lámina, ¿sí? Este sitio es por el cual se hacen intervenciones quirúrgicas hacia la médula, por ejemplo. Y entre la unión de el cuerpo vertebral y las apófisis transversas vamos a encontrar el sector que se llama pedículo. Ahora vamos a hablar de las diferentes características o particularidades según el segmento. Tenemos una vértebra cervical. Como podemos observar, son más pequeñas, presentan una apófisis espinosa. Esto es una vista sagital, ¿sí? Un plano sagital. Tienen una apófisis espinosa que se proyecta bien hacia atrás. A veces tiene una terminación bífida, ¿sí? Y los cuerpos vertebrales son relativamente pequeños en comparación con los otros. Aquí tenemos dos vértebras particulares del sector cervical. Tenemos hacia arriba un atlas y hacia abajo un axis. Estas se articulan y forman o quedan aproximadamente de esta forma. Son las vértebras que se encuentran en el extremo superior de la columna vertebral y se articulan directamente con el hueso occipital del cráneo. Descendiendo hacia la región torácica vamos a encontrar las vértebras torácicas que presentan también otras características. Se destacan principalmente porque presentan unas apófisis espinosas que se proyectan de forma oblicua e inferior en relación con las otras y presentan carillas articulares para las costillas para formar la caja torácica. Y más hacia abajo tenemos las vértebras lumbares, que son 5, y estas se caracterizan por presentar un cuerpo vertebral mucho más grande en relación a las otras y tienen las apófisis espinosas de una forma más obtusa y se proyectan hacia atrás. En la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es empezar a hablar de los discos intervertebrales. Podemos observar un corte transverso, una vista superior de este corte y hacia este sector que estoy marcando con el cursor podemos observar un disco intervertebral sobre un cuerpo vertebral. También tenemos otra modalidad, una modalidad tridimensional de este segmento. Podemos observar, por ejemplo, en este sector lo que sería la médula espinal, ¿sí? Esta se encuentra en el conducto medular y va a lo largo del conducto. Por supuesto, acá se ha removido uno de los cuerpos vertebrales y podemos ver el corte de esa remoción para poder apreciarla a la médula. De la médula emergen las raíces nerviosas que luego van a formar los nervios que van a llegar a inervar y dar sensibilidad o actividad motora a las diferentes partes del cuerpo y de las extremidades, y hacia adelante podemos observar los cuerpos vertebrales. También tenemos lo que sería el disco intervertebral y que tiene en un centro una parte que aparentemente es acuosa, que es el núcleo pulposo, y está rodeada por un anillo fibroso. Bien, ¿qué es lo importante que tenemos que saber? Es que los discos intervertebrales se van a encontrar entre los cuerpos vertebrales y tienen la función de amortiguar el impacto, ¿sí? ¿Qué tipo de articulación formarían según su movimiento?
Recordemos que nosotros tenemos una clasificación de las articulaciones según su rango de movilidad y estas se podían clasificar en diartrosis, anfiartrosis o sinartrosis. Dentro de esta clasificación, los discos intervertebrales forman lo que serían anfiartrosis, ¿sí? Son articulaciones semimóviles. También tenemos que interrogarnos, ¿cómo se compone anatómicamente un disco intervertebral? Como he señalado en la imagen hace un momento, está formada por un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Bien, cada uno de estos presenta diferentes características y funciones, ¿sí? Por un lado vamos a observar que el núcleo pulposo es deformable, tiene una apariencia transparente y gelatinosa, es muy blandito y tiene características hidrofílicas. ¿Qué quiere decir esto? Que le gusta el agua. Incluso está formado entre un 80 y un 90% de agua. También está formado por proteínas y ácido hialurónico, presenta proteoglicanos y a modo de esponja estos absorben agua, permitiendo que el disco pueda cumplir su función de amortiguar los impactos. También se encuentra formado por fibras colágenas entre un 15 a un 20% y también presenta colágeno de tipo 2, que es un tipo de colágeno mucho más blando. Lo que sería el anillo fibroso tiene otras características. Está formada por capas concéntricas de fibra de colágeno. Estas tienen como una modalidad de metámeras de cebolla. Nosotros si cortamos una cebolla y podemos ver las diferentes capas circulares, de esta misma forma se están disponiendo en esta estructura anatómica los anillos fibrosos. Son capas y capas de fibras de colágeno. También se disponen verticalmente, sobre todo hacia la periferia, y se, digamos, fijan a lo que sería el borde más extremo de los cuerpos vertebrales, que se llama borde marginal. Esto lo hace más fuerte hacia las fuerzas de compresión, pero no tanto hacia las fuerzas de cizallamiento. Está formado por colágeno de tipo 1, a diferencia del núcleo pulposo, y tiene menos agua. Tiene entre un 50 y un 60%. Básicamente o histológicamente, tanto el anillo fibroso como el núcleo pulposo presentan características similares, pero en cantidades distintas. La gran diferencia está en el tipo de colágeno que le va a dar su característica. El colágeno de tipo 2 es mucho más maleable, es blando y elástico, mientras que el de tipo 1 es más resistente y rígido. En la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es analizar cómo se comporta el disco intervertebral en los diferentes momentos o movimientos, desde un punto de vista desde la flexión, la extensión y la lateralidad. Primero vamos a analizar la flexión. Esto es un plano sagital y podemos observar una imagen de las vértebras en un plano sagital y un esqueleto realizando el movimiento de flexión. Como podemos observar durante la flexión, los cuerpos de las vértebras se aproximan en la parte anterior a donde estoy señalando con el cursor. Esto también produce una separación de las apófisis espinosas en la región posterior. Lo que sucede con el núcleo pulposo es que debido a este movimiento se va a producir un desplazamiento y va a empezar a ejercer presión en la parte posterior del disco intervertebral, ¿sí? En condiciones normales esto tiene que tolerar, ¿sí? la presión que se ejerce. Ahora, analicemos cómo se comporta en el momento de la extensión. Podemos observar que en el momento de la extensión aquí tenemos una columna vertebral, una pelvis, para el que no entienda, y podemos observar cómo las apófisis espinosas se aproximan unas a otras y esto produce que la parte anterior de los cuerpos vertebrales se separen entre ellos y el núcleo pulposo se desplace también hacia anterior. Lo que sucede en la lateralidad es similar. Cuando yo hago una lateralización hacia un lado, se va a producir una compresión del lado izquierdo o derecho digamos, del anillo fibroso y un desplazamiento hacia el lado contrario del núcleo pulposo.
Ahora que ya hemos entendido algunos conceptos anatómicos y cómo funciona el disco intervertebral, podemos entrar de lleno a los conceptos patológicos como son la hernia de disco. La hernia de disco básicamente es una invasión del canal raquídeo por la masa del núcleo pulposo del disco intervertebral, ¿sí? El núcleo pulposo encuentra una debilidad en el anillo fibroso, lo puede romper o simplemente lesionarlo y generar un relieve que va a terminar invadiendo el espacio de la salida de las raíces nerviosas y eso va a terminar produciendo una irritación y consecuentemente un dolor, ¿sí? Lo que podemos observar en las imágenes, bueno, en la región de abajo podemos ver un corte transverso, ¿sí? Es una vista superior de cómo sería un disco normal y hacia la derecha podemos observar lo que ha pasado aquí. Se ha roto el anillo fibroso y se ha producido una salida del núcleo pulposo que ha empezado a invadir la raíz del nervio, ¿sí? Esto va a irritar y va a producir dolor. Principalmente dolor. Por supuesto que según la intensidad o la gravedad de esta compresión también puede producir alteraciones sensitivas. Por ejemplo, es muy común que las personas nos digan que sienten hormigueos o que sienten un dolor como si fuera una lanza que le clavan en la espalda. Todo dependiendo del nivel de gravedad, ¿sí? Y cuando el caso es todavía más severo puede producir compromiso motor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay debilidad muscular. Acá tenemos, bueno, tenemos la imagen tridimensional, solamente que la que teníamos en diapositivas anteriores estaba en situación normal. Ahora lo que podemos observar en el sector donde se hace un zoom es que el núcleo pulposo ha salido, ha roto el anillo fibroso y ha producido una hernia por secuestro, ¿sí? Cuando el núcleo pulposo se logra dividir en dos partes se llama hernia de disco por secuestro. Epidemiológicamente es una de las causas más frecuentes de lumbociática, ¿sí? O de lumbalgia entre las personas de edad de 20 a 60 años. Quiere decir que son personas que en su mayoría están en una edad laboral activa, ¿sí? Y suele ser una de las causas frecuentes de ausencia laboral. También se suele dar más en hombres que en mujeres en una proporción de 3 a 1. En la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es analizar la secuencia de eventos que termina culminando con una hernia de disco. Para esto vamos a observar, ya que entendemos cómo funciona más o menos o cómo es el mecanismo de acción del núcleo pulposo, vamos a analizar lo que sucede, ¿sí? En la figura 1, la que está más hacia la izquierda, si me siguen con el cursor, podemos observar lo que sucede con la columna en el momento de la flexión, como dijimos en diapositivas anteriores. Esto va a hacer que los cuerpos vertebrales se aproximen en su parte anterior, el núcleo pulposo se desplace hacia la parte posterior y empiece a ejercer presión en la pared posterior del anillo fibroso. Cuando nosotros nos agachamos para levantar objetos pesados del piso, se produce este evento, ¿sí? Cuando nosotros empezamos de nuevo a querer levantarnos, levantando algo pesado del piso, queremos, digamos, volver a la posición de columna en extensión, lo que sucede es que se produce una aproximación mucho más intensa de los cuerpos vertebrales, lo que va a dar como resultado un aumento todavía más intenso de la presión que se da en la pared posterior del anillo fibroso, que si además es una persona que no está acostumbrada a hacer actividad física, no se alimenta, no toma agua, ya es un anillo muy proclive a lesionarse, ¿sí? Y se puede lesionar y termina culminando en cualquiera de estos dos eventos, ¿sí? En el caso de el anillo fibroso que estoy marcando con el cursor, acá se observa que el anillo fibroso se mantiene conservado, pero se ha formado aún así un relieve. Esto es una protrusión. Y en el anillo que se encuentra por debajo se ha roto el anillo fibroso y se ha salido el núcleo pulposo. Esto se llama extrusión. Ahora, si se dividiera este segmento de núcleo pulposo, se llamaría secuestro, ¿sí? En la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es analizar la clasificación de las hernias de disco según la cantidad del núcleo pulposo que sale de la hernia, según la localización de estas y según las características de la lesión.
Desde el punto de vista de la cantidad del material que sale del núcleo pulposo, pueden ser parciales, que son las más frecuentes, que bueno, sale una parte del material, y pueden ser la protrusión, la extrusión, ¿sí? También pueden ser masivas, que son menos frecuentes, pero sale la totalidad del núcleo pulposo, e incluso pueden estar acompañadas de restos de el anillo lesionado. En el caso de su localización, pueden ser posterolaterales, posteriores mediales o foraminales, ¿sí? Cuando salen a altura del foramen transverso, por donde salen los nervios o las raíces nerviosas. Según la característica de la lesión, puede ser una protrusión, ¿sí? Se ha producido un fallo en el anillo fibroso, este se ha lesionado y ha formado un relieve que empieza a comprimir la raíz nerviosa. Puede ser por extrusión, cuando se rompe el anillo fibroso, incluso se rompe el anillo común posterior, y bueno, sale material del núcleo pulposo a invadir los espacios foraminales. Según el secuestro, como ya expliqué anteriormente, es cuando el núcleo pulposo se divide además en dos partes, ¿sí? La clasificación aquí está graficada. Podemos observar cómo en la protrusión se ha perdido la forma circular del núcleo pulposo, pero esto ha formado un relieve que ha terminado por comprimir las raíces del nervio. En la extrusión se ha roto el anillo fibroso y este material ha empezado a comprimir incluso la médula espinal, además de las raíces nerviosas. Y en el caso del secuestro, se ha dividido el núcleo pulposo y una parte ha quedado por fuera y otra parte ha quedado por dentro. La clínica puede ser variable, ¿sí? Todo esto es variable según los niveles de compresión que tengan las raíces nerviosas. Lo más común es que se produzca dolor por la compresión, porque la compresión empieza a producir una irritación del nervio y esto desencadena una inflamación. Esta inflamación culmina en, puede ser por ejemplo, una lumbalgia o una lumbociatalgia, cuando el dolor se proyecta sobre todo hacia la nalga y hacia la región posterior de la pierna, hasta la rodilla comúnmente, ¿sí? Pero puede seguir descendiendo el dolor. Entre un 50 y un 75% de los casos se utilizan posturas antiálgicas. Estas son posturas que evitan o buscan evitar el dolor. La persona se empieza a contracturar por estas posturas que empieza a tomar para tratar de que no le duela tanto el lugar, ¿sí? Empieza como a caminar de una forma más inclinada hacia un lado, como para descomprimir esa raíz nerviosa que está comprimida. También es muy frecuente que los pacientes refieran que haya alteraciones sensitivas como hipoalgesia o hiperalgesia. En el caso de la hipoalgesia, la persona siente amortiguamiento, ¿sí? Dice, yo no siento, es como si tuviera amortiguada esa parte del cuerpo. Y en el caso de la hiperalgesia es porque le duele mucho, ¿sí? Está exacerbado, le tocan y le duele. Y después, bueno, en casos más severos se va a producir un déficit motor que se caracteriza por pérdida de fuerza. El tratamiento no quirúrgico. Bueno, el tratamiento no quirúrgico es el más común. Entre el 80 al 90% de los pacientes que sufren de lumbalgia o lumbociatalgia por hernia de disco lo va a resolver de la forma más tradicional, ¿sí? Y el objetivo es, por un lado, reducir el dolor. Por supuesto, se le van a administrar analgésicos, antiinflamatorios y miorrelajantes con reposo. Esto, por supuesto, es de competencia médica. Desde el punto de vista kinésico, nosotros podemos aplicar agentes térmicos como frío-calor, corrientes eléctricas como TENS, que es electroestimulación transcutánea, ultrasonido, masoterapia y también ejercicios de kinesioterapia para aliviar esa compresión nerviosa. Por supuesto, en un momento que es muy agudo, generalmente se trabaja más con agentes físicos, y cuando el dolor va cediendo ya se empieza a trabajar sobre las contracturas y se pueden dar ejercicios físicos que vayan ayudando a mejorar esa situación. También se tiene que hacer un programa terapéutico para que la persona no vuelva a sufrir de dolor, porque si nosotros permitimos que esa hernia de disco avance, a la larga va a terminar produciendo más dolor y mucho más probable va a hacer que empeore su situación.
Muy bien, para continuar me gustaría contarles un poco desde el punto de vista kinésico, que es el que yo más conozco porque es el que más he trabajado, sobre cómo funcionan los diferentes agentes físicos que generalmente se aplican en el área kinésica. Nosotros dentro de los agentes tenemos, por ejemplo, el uso de agentes térmicos como son el frío y el calor. La idea aquí es que ustedes puedan tomar algunas herramientas y puedan recomendarles a sus alumnos si es que están haciendo esta capacitación. Yo sé que, por ejemplo, ahora vamos a hablar, las lámparas infrarrojas son de competencia kinésica, pero no están exentos de poder utilizar otros elementos que utilicen el mismo factor, como por ejemplo duchas de agua caliente y bolsas calientes, ¿sí? La lámpara infrarroja suele ser un elemento que se utiliza en el área kinésica, algunas personas la habrán utilizado alguna vez, la conocerán. Es una lámpara que emite una radiación infrarroja que produce un tipo de calor superficial. El calor dentro de la fisioterapia produce una vasodilatación que va a mejorar el trofismo. El trofismo es la circulación en esa zona donde se está aplicando, ¿sí? Al haber más circulación de sangre, se produce un, digamos, ¿cómo decirlo? Una llegada más óptima de sangre con nutrientes y oxígenos a esa región para la reparación de los tejidos, y también se va a producir un aumento de la eliminación de todos los desechos producto del metabolismo celular. Pero este es un elemento más de competencia kinésica. Pero, por ejemplo, si es que ustedes le recomiendan a algún alumno una ducha caliente o una bolsa caliente, también estarían ejecutando el mismo efecto. ¿Cuál es, digamos, lo importante en esto? Es saber cómo lo vamos a aplicar. Primero es que, por ejemplo, desde mi experiencia, nunca lo aplicaría en un caso agudo. ¿Por qué? Porque la persona está con mucho dolor y muchas veces este aumento de la circulación sanguínea puede producir una exacerbación de la inflamación. Entonces, en los primeros estadios de una hernia de disco con mucha irritación, no se recomienda, ¿sí? Hay que esperar pasar 4 días, 5 días, cuando ya la inflamación ha cedido, y recién se le puede dar una de estas recomendaciones. También, por ejemplo, en el caso de las lámparas infrarrojas, tienen un manejo cuidadoso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos quemar al alumno, podemos quemar al paciente, podemos quemar a la persona a la que le estemos aplicando. Yo les voy a enseñar una forma que a mí me ha servido a lo largo de los años para poder dosificar esto. La distancia terapéutica entre la lámpara y la piel de la persona tiene que ser de 40 centímetros para que sea funcional. Hay algunas personas que tienen mucha sensibilidad en su piel, en esos casos se la aleja más, ¿sí? Siempre, como es muy difícil, por ejemplo, decirle a la persona en una escala cuánto te duele, se utiliza una escala de el 1 al 10, en donde le decimos a la persona del 1 al 10, si es que 1 es no siento nada y 10 es me estoy quemando, ¿cómo lo sentís? Si la persona nos dice 3 o 4, quiere decir que está bajo. Tiene que ser entre un 7 y un 8. De todas maneras, cada 5 minutos se le vuelve a preguntar a la persona, ¿cómo te sentís ahora? ¿Te molesta el calor? Si es que la persona le empieza a molestar, se la aleja más, ¿sí? Nunca hay que descuidarse en una lámpara infrarroja, porque si nos descuidamos podemos permitir que se produzca una quemadura y estaríamos infringiendo una norma de bioseguridad. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de las duchas calientes y las bolsas calientes es mucho más controlado. Se le puede decir a la persona, si vos has tenido una hernia de disco, venís mejorando de a poco, ya ha pasado una semana, entonces ¿por qué no te das una ducha de agua caliente de 15 minutos que te dé el agua en esa región a donde te duele? Y eso va a producir una relajación muscular, va a mejorar la circulación de sangre y se va a reparar mucho mejor el tejido, ¿sí? No está mal recomendarlo cuando ya ha pasado la etapa inflamatoria inicial. Ahora, el frío también se puede aplicar, eso se llama crioterapia. Este primer elemento que les muestro es una pistola que la he visto muy pocas veces en el área kinésica que se use porque es más práctico utilizar compresas frías
o congeladas, en donde este aparato tiene digamos, un cabezal que se enfría y se aplica de forma tópica el frío en la región que nosotros queremos que haga efecto, ¿sí? También tenemos para recomendar duchas de agua fría y podemos recomendar las compresas frías, que no está mal recomendar, pero también hay que saber cuándo lo vamos a recomendar. El frío suele ser mucho menos tolerable al tacto que el calor. Decirle a una persona que se dé un baño de agua helada no es lo mismo que decirle que se dé un baño de agua tibia o caliente. Así que bueno, vamos a determinar según la situación de la persona si le vamos a recomendar o no. Por ejemplo, las personas que son mayores de edad, yo que he trabajado con gente grande, mayor de 60 años, suele ser menos tolerable el frío que el calor. Pero por ejemplo el frío es perfectamente aplicable en el momento que inicia la inflamación. ¿Por qué? Porque el frío tiene un efecto contrario al calor. Mientras que el calor produce una vasodilatación, el frío produce una vasoconstricción. Disminuye la cantidad de líquidos que hay en la región y disminuye la inflamación. Por eso es común que en cualquier situación de inflamación, como un dolor de muela, un chichón, te recomienden que utilices frío. El frío corta la inflamación, además tiene un efecto de retardar el impulso nervioso del dolor, por lo que disminuye también el dolor. Pero hay que tener criterio para saber cuándo lo vamos a aplicar o cuándo lo vamos a recomendar. También tenemos otros elementos de fisioterapia como ser el TENS, que se llama estimulación transcutánea, que es un tipo de corriente muy débil. Si esto está todo regulado, nadie se puede electrocutar por utilizar este tipo de elementos, pero también tienen sus cuidados. Por ejemplo, no le podemos aplicar a una mujer embarazada en la panza. No le podemos aplicar a una persona que tiene un marcapaso porque puede afectar al marcapaso. Entonces tiene sus cuidados. Tampoco le podemos aplicar a una persona que tiene una prótesis metálica porque el metal tiene una conductividad eléctrica y puede entrar en calor cuando se aplique la corriente, ¿sí? Estos aparatos de TENS utilizan un mecanismo de compuerta en el cual hay una inhibición recíproca entre fibras. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estimulamos unas fibras determinadas para que se inhiban otras. ¿Por qué? Porque no pueden funcionar las dos al mismo tiempo. Si es que está activada la del dolor y yo estimulo otra fibra, lo que va a pasar es que la atención se va a ir hacia la fibra que yo estimulo y el dolor va a desaparecer por omisión, ¿sí? En el caso del ultrasonido, bueno, no se utiliza en el caso de las hernias de disco, pero también es otro elemento de la fisioterapia que utiliza un masaje celular para activar la microcirculación y así disminuir el proceso inflamatorio, pero realmente no se recomienda en los casos de hernia de disco, ¿sí? Por lo menos yo no lo recomendaría. La masoterapia. La masoterapia está muy bien si no es un caso extremadamente agudo, porque hay personas que están tan sensibles con la hiperalgesia que no se las puede ni siquiera tocar. Pero es muy común que las hernias de disco produzcan por el dolor contracturas antiálgicas, como expliqué en diapositivas anteriores, que van a producir contracturas. Estas contracturas se pueden trabajar con masoterapia cuando el dolor ha disminuido, pero hay que tener criterio para la masoterapia. Nosotros generalmente en el área kinésica siempre utilizamos previamente la masoterapia lámpara infrarroja por lo menos para que caliente la zona durante 15 minutos y eso va a disminuir el dolor, ya ablanda los tejidos que tienen colágeno, por ejemplo, porque el colágeno se ablanda con el calor y va a hacer que el masaje sea mucho más tolerable. En el caso de no contar con una lámpara infrarroja, se pueden utilizar bolsitas de agua caliente y bueno,
El masaje se debe primero hacer una higiene sobre la superficie de la piel que se va a trabajar con alcohol. Una vez que se hace la higiene y nos desinfectamos bien, se empieza siempre con una fricción superficial. En el caso de que hayan aplicado calor no hace falta, pero luego vamos a una fricción más profunda, eso va preparando la zona y empezamos con movimientos circulares de pulgares y posteriormente con los nudillos. Seguimos con una fricción profunda nuevamente y terminamos con una fricción superficial. Como pueden observar, el masaje va de más superficial a profundo y de más profundo a superficial nuevamente. Bueno, los ejercicios terapéuticos que se pueden recomendar en el caso de una hernia de disco. Como hemos visto, la compresión hacia posterior, una vez que la persona ya tiene hernia de disco, puede ser perjudicial para su espalda. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, tenemos que recomendar ejercicios de grupos musculares, como por ejemplo, en la elongación podemos recomendar un Paschimottanasana en diferentes alturas, dependiendo el grado de elasticidad de la persona. Esto va a producir una, digamos, relajación de los músculos de la región lumbar y por consiguiente una descompresión de esa región. También podemos recomendar una postura de héroe. Esta postura produce una elongación de los músculos cuádriceps que suelen, digamos, cuando están contracturados o demasiado fortalecidos, suelen llevar la cintura, la región lumbar a una hiperlordosis y también aumentar el mecanismo de compresión. Por lo tanto, elongar los cuádriceps es óptimo para aliviar esta zona. Otros ejercicios pueden ser un Pavana Muktasana con una pierna, con ambas piernas. Eso siempre va a descansar la columna lumbar. En el caso del fortalecimiento, también hay que saber qué grupos musculares me conviene fortalecer en una hernia de disco. Por ejemplo, acá tenemos un Setubandha Sarvangasana en la primera foto del fortalecimiento, pero no hay que exagerar la hiperextensión lumbar, ¿sí? Hay que mantener cierta rectitud en la posición. Eso me hace que yo contraiga isquiotibiales, contraiga glúteos y eso mantiene a la pelvis estable. Luego, cuando la persona camina, ya está un poco más estabilizada esa región, pero si yo llevo a una hiperextensión lumbar, estoy fortaleciendo grupos musculares que pueden exacerbar el dolor o pueden exacerbar la situación. También, por ejemplo, enseñarle cuidados posturales a la persona. Un simple Samastiti Pada bien ejecutado con una contracción abdominal, una contracción de glúteos, estabiliza la pelvis y la pone en una situación mejor a la columna lumbar para no exacerbar el dolor. En el caso de Vidalasana, por ejemplo, vamos a hacer solo la secuencia de neutralidad porque si vamos, por ejemplo, a la hiperextensión, estamos exacerbando lo que no queremos y también podemos utilizar para fortalecer el grupo muscular de los abdominales y de glúteos un Vidalasana en el cual producimos un arco hacia arriba del tronco. Lo que debemos evitar, todos los movimientos de hiperextensión que lleven a una compresión aún mayor de ese núcleo pulposo que se ha salido, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de lo que hay que evitar, van a ser todas aquellas posturas que a una hernia de disco o un principio de hernia de disco pueden exacerbar su situación. Y aquellos movimientos que tenemos que evitar son todos los movimientos de hiperextensión, por ejemplo en el caso de las hernias de disco lumbares, que van a producir una exacerbación de la compresión de la parte posterior de los discos intervertebrales y pueden exacerbar el dolor y la irritación. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a evitar todas las posturas como la postura del pez, tenemos que evitar aquellas posturas como Bhujangasana, Vidalasana en hiperextensión y Suryasana. Pero por ejemplo, podríamos hacer variantes como en el caso de Suryasana, podemos hacer Hasta Uttanasana, podríamos hacer solamente Vidalasana en neutralidad y en arco hacia arriba. En vez de poder hacer una Bhujangasana muy marcada, hacemos una postura en esfinge.
y así podemos ir haciendo variaciones de la postura para que tampoco esto de tener una hernia de disco no signifique tener que omitir posturas que pueden beneficiar a otras partes del cuerpo. También, por supuesto, estamos refiriéndonos a las hernias de disco que son más comunes como las hernias de disco lumbares, pero en el caso de las hernias de disco cervicales, que son menos frecuentes, pero también existen, vamos a evitar todas las posturas que exijan una sobrecarga en la columna cervical, como en este caso, por ejemplo, el pez también, además de una hiperextensión lumbar, produce una sobrecarga de la región cervical, ¿sí? Y claro está, y vuelvo a repetir, todo va a depender del grado de severidad de la hernia de disco. Ahora voy a pasar a explicar los factores de riesgo. Desde el punto de vista kinésico médico, los factores de riesgo son todos aquellos factores que van a predisponer al desarrollo de una patología, como en este caso la hernia de disco. La hernia de disco puede estar más predispuesta a desarrollarse en aquellas personas que tienen una degeneración del disco intervertebral y del ligamento longitudinal. Estas degeneraciones se producen naturalmente, generalmente durante la adultez, mientras la persona va envejeciendo porque naturalmente el disco se va deshidratando. Pero si tenemos una persona joven en donde se desarrollan estos problemas, suele ser por problemas de alimentación, por falta de ingesta de agua, y esto predispone a que este disco fibrocartilaginoso, que es hidrofílico, no disponga del agua para poder recuperarse y retornar a su forma natural, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando nos levantamos a la mañana, los discos están hinchados porque durante la noche absorben mucha agua, y a medida que vamos transcurriendo el día, estos se van deshidratando de a poco y se deshinchan para que nuevamente al descansar se vuelvan a llenar de agua. Por eso es importante la ingesta de agua. También hay algunas personas que por factores laborales tienen microtraumas repetidos, ya sea porque están constantemente realizando movimientos de flexión y de extensión, cargando grandes pesos, y también aquellas personas que tienen un volumen corporal excesivo, como sean las personas con sobrepeso, porque además los abdomen globosos, los abdomen de las personas que tienen obesidad, eso predispone a que se marque aún más la curvatura lumbar y consecuentemente se produzca más compresión sobre la región posterior de los discos fibrocartilaginosos. Tengamos en cuenta que mientras más peso tengan que cargar estos discos, más voy a predisponer a que se lesionen. Y también hay otros factores de riesgo como son las facetas articulares que se lesionen, que estén artrosadas, por ejemplo, que haya lesiones de los ligamentos como el longitudinal posterior que de alguna forma contienen el disco intervertebral, y también que haya un exceso de tono. ¿Por qué? Porque el exceso de tono va a predisponer a que yo haga contracturas que si no se resuelven van a aumentar la actitud lordótica y me van a predisponer a desarrollarlas. ¿Cómo vamos a prevenir las hernias de disco? Bueno, es importantísimo que podamos hacer algunas recomendaciones en la vida diaria de la persona, que la persona no levante cargas de peso haciendo palanca en la columna, como en la imagen del medio donde estoy señalando con el cursor, que lo haga flexionando las piernas, también que trate de mantener un peso saludable, que se mantenga en una posición correcta al dormir, que evite las posturas boca abajo, que al estar sentado trabajando o estudiando mantenga la espalda recta, no le encorve, también al utilizar elementos tecnológicos como ser los celulares, que la persona haga actividad física regular, que no esté esperando que la hernia de disco se forme para empezar a hacer actividad física, y que trate de hacer siempre elongaciones para que no se produzcan grandes tensiones en grupos musculares. El pronóstico de las hernias de disco. Bueno, entre un 80 o un 90% de las hernias de disco se van a resolver entre las 2 a 4 semanas, siempre y cuando se haga una atención médica, siempre y cuando se cuide esa espalda y se haga reposo con analgésicos, y también que se asista al kinesiólogo o al fisioterapeuta, que también va a ayudar a que ese proceso se
se haga más rápido, se recupere más rápido esa espalda. En el caso de que el dolor persista, lo normal es que el sistema de salud proponga una cirugía para extirpar ese núcleo pulposo que se ha salido del lugar y normalmente la persona se va a recuperar. En el caso de que haya dolor, va a disminuir o va a cesar el dolor. En el caso de que haya trastornos sensitivos, se van a resolver con normalidad. Y en el caso de que haya déficit motor, no vamos a recuperar la fuerza en muchos de los casos, pero sí se va a frenar que se siga perdiendo, ¿sí? Es muy importante que en casos de que el dolor siempre que persista, se asista al médico para pensar en una posible cirugía. Y bueno, finalmente hemos concluido, hemos llegado hasta aquí con el video. Espero que les haya gustado, que hayan podido disfrutarlo. Les mando un abrazo muy grande y que sigan aprendiendo con estos cursos de la escuela Shanti para que puedan ser excelentes profesores y sepan cómo ayudar a sus alumnos cuando se lo necesite. Les mando un abrazo muy grande y que estén muy bien. Hasta luego.